Buenos días, somos el equipo conformado por Valdés Castellano José Antonio, Morales Vázquez Ramón Alberto, Mendoza Ruiz Irán Enrique y Urbina Alvarado Francisco Alonso. Vamos a estar hablando de los diodos de potencia. Yo por mi parte voy a empezar primero y ya mis compañeros seguirán con las demás preguntas. ¿Cuáles son los tipos de diodos de potencia? Tenemos en este caso tres tipos de diodos. ¿Cuál es el diodo de uso general, el de recuperación rápida y el diodo de Schottky? No sé la pronunciación correcta, pero espero esté más o menos. La siguiente pregunta es, ¿qué es la corriente de fuga de los diodos? Pues básicamente esta es una pequeña corriente que fluye cuando se polariza el diodo en polarización inversa. Es decir, que cuando el potencial del cátodo es positivo con respecto al ánodo, este se encuentra en el rango de los micro o miliamperios, pero su magnitud crece lentamente en función de su voltaje inverso, claro, hasta que llega al voltaje de avalancha, también es llamado comúnmente voltaje Zener. Siguiente pregunta es, ¿qué es el tiempo de recuperación inversa de los diodos? Bueno, esto básicamente es el tiempo en que los portadores minoritarios requieren para recombinarse con cargas opuestas y neutralizarse. En otras palabras, también es el paso del estado en el que está en conducción al paso hacia el bloqueo. O sea, es el cambio de esos dos estados, de conducción al bloqueo, en otras palabras. Y la siguiente pregunta, la cuarta pregunta es, ¿qué es la corriente de recuperación inversa de los diodos? Es el valor alcanzado por la corriente después del cruce por cero, al poner al diodo en corte. Esto ocurre durante el tiempo de recuperación inversa, el que hablamos anteriormente en la pregunta anterior. En otras palabras, esto también es una característica importante de un diodo. Es la corriente de recuperación inversa cuando un diodo pasa de conducción a corte. La corriente en el diodo disminuye y momentáneamente se hace negativa antes de alcanzar el cero. Luego mis compañeros seguirán con las demás preguntas. ¿Qué es el factor de suavidad de los diodos? Pues el factor de suavidad de los diodos es la relación que existe entre el tiempo que tarda el diodo en recuperarse desde el valor pico negativo máximo hasta el valor de 0.25 de este mismo, que ese tiempo le llamamos tiempo A, y el tiempo que tarda el diodo desde el 0 hasta el valor pico negativo máximo, que ese tiempo le llamamos B. Con esta explicación no, no se siente no se siente bien la explicación. Pero aquí con las imágenes vamos a guiarnos un poquito para ver qué son. El TV y el TA aquí están representados. Como se pueden fijar, el TA es el tiempo que hay desde que nuestro diodo, una vez de que lo pasamos de una polarización normal, le quitamos la polarización, deja de conducir y tiene que tener su pedazo de recuperación inversa. Podemos ver que el tiempo A es el tiempo que tarda desde el 0, este punto de aquí, hasta el tiempo máximo negativo, hasta el voltaje pico máximo negativo. Y el TV es desde este valor hasta que está en 0.25 el valor del voltaje pico negativo máximo. Y para sacar esa relación, para sacar ese factor, se divide el tiempo B entre el tiempo A, lo que nos daría así nuestro factor de suavidad. ¿Cuáles son los tipos de recuperación de los diodos? Son estos dos. Si se pueden fijar, en la recuperación suave tenemos que nuestro diodo al recuperarse se regresa lentamente hasta establecerse en cero. Mientras que en la recuperación abrupta sí regresa al cero rápidamente, pero como regresó rápidamente todavía tiene este ruido que se mete debido a esta recuperación. Las recuperaciones se dan por el tipo de diodo o por el tipo de función que está dando.
pero sí hay una diferencia entre ambas. Esta es más tardada y esta, aunque es menos tardada, tiene el problema de que mete ruido al circuito. ¿Cuál es la causa de recuperación inversa de un diodo de 1 pm? La causa de que la recuperación inversa es que el diodo tenga, al estar polarizado directamente, se le quita esa polarización o se le pasa a inversa, el diodo no es ideal, por lo que hay portadores que se quedan cargados y que tardan un tiempo en acomodarse y neutralizarse. Esta es la causa de la recuperación inversa. Y a este tiempo en el que tardan en recuperarse los diodos se le llama tiempo de recuperación inversa, que aquí está representado en nuestra gráfica, que esta es una recuperación suave. ¿Cuál es el efecto del tiempo de la recuperación inversa? Pues bien, esta recuperación te genera problemas en tu circuito, ya que si tú, por ejemplo, estás haciendo cambios conmutando, o si lo que tú lo usas es para que deje de conducir el circuito, va a haber un momento en el que si tú cambias la proyección del diodo para que este deje de conducir, el diodo va a dejar pasar una pequeña corriente, lo cual es ruido al circuito. Y este ruido no solo puede afectar de maneras mínimas al circuito, sino que al utilizarse corrientes altas, voltajes altos, puede que el circuito deje pasar una corriente que probablemente no aguante y el circuito puede llegar hasta quemarse. Lo que hay que tener en cuenta al momento de diseñar circuitos que utilicen diodos a grandes velocidades, a grandes frecuencias. ¿Por qué es necesario utilizar diodos de recuperación rápida para conversión de alta velocidad? Pues es muy simple, como aquí la necesidad es para eliminar ese problema que se mencionaba en la pregunta anterior. El problema del efecto que presentaba, que deja pasar corrientes que no buscamos en el circuito. Y eso hace que el circuito se dañe. Sobre todo en circuitos de conversión de alta velocidad, como dice ahí. Si nuestro diodo, por ejemplo, trabaja y a partir de los, no sé, 30 Hz, tiene todavía es considerable, todavía no importa este tiempo de recuperación. Eh, para el circuito, si ocupamos que trabaje a 60 Hz o mayor, el circuito va a tener problemas con el diodo, porque el diodo va a estar dejando meter corriente, y a largo plazo, a corto plazo, o dependiendo de la cantidad de corriente y voltaje que se pase, puede dañar el circuito. Entonces, la conversión de alta velocidad, es necesario que tengamos diodos de recuperación rápida de fuerza. Por ejemplo, en los circuitos de conversión de CDA, como se está conmutando rápidamente, hay que utilizar diodos de recuperación rápida, si no vamos a dañar nuestro circuito conversor. ¿Qué es el tiempo de recuperación indirecto? El tiempo de recuperación indirecto es el tiempo que le toma a los portadores mayoritarios para contribuir a la conducción en directa de un diodo, cuando éste estuvo conduciendo en inversa y abruptamente lo pones en directa. Las diferencias entre los diodos Schottky y los diodos de unión PN es que los de unión PN tienen una unión de semiconductores dopados a diferente nivel, uno tipo P y uno tipo N, como su nombre lo dice. Pero en los Schottky es la unión entre un metal y un semiconductor tipo N. Entonces, lo que hace esto es que reduce en gran medida los portadores minoritarios. Pero ¿cómo se llama? La zona de juntura sigue siendo igual, sigue funcionando para lo mismo. Entonces esto reduce el almacenamiento de carga de la unión PN, porque pues no es una unión PN ya. Y también reduce mucho los portadores minoritarios, lo que reduce el tiempo de recuperación. Y su barrera de potencial pues es muy parecida a la de la unión PN. Las limitaciones a los diodos Schottky es que
La carga recuperada de un Schottky es mucho menor a la de la unión PN y tiene una salida de voltaje relativamente baja. Además de que su corriente de fuga es mucho mayor, por lo tanto no le puedes aplicar mucho voltaje porque va a generar mucha corriente y esto va a consumir mucha potencia que el diodo no la va a aguantar. Y el tiempo de recuperación inversa típico pues de los diodos de uso en general, no de recuperación rápida ni nada, es de 25 microsegundos. Mi nombre es Enrique Mendoza Ruiz y yo les voy a presentar las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tiempo de recuperación inversa típico de los diodos de recuperación rápida? Pues estos diodos tardan alrededor de 5 microsegundos o menos. Este tiempo puede ser controlado por difusión de oro o de platino. Cabe mencionar que estos diodos de recuperación rápida suelen utilizarse en circuitos convertidores de corriente directa a corriente directa y de corriente directa a corriente alterna, ya que la velocidad de recuperación es altamente importante. ¿Cuáles son los problemas de los diodos conectados en serie y cuáles son las soluciones posibles? Pues básicamente, el problema principal de los diodos en serie es que en la condición de bloqueo inverso, cada diodo tiene que llevar la misma corriente de fuga. Entonces, como resultado, los voltajes de bloqueo variarán en forma significativa, ya que estos están conectados en serie, por lo que sus voltajes difieren entre sí. Entonces, una de sus soluciones más importantes, por así decirlo, sería añadir una resistencia en serie a cada diodo. Esta resistencia en particular tienen que ser iguales para que el voltaje sea el mismo en ambos diodos y la corriente pues podría ser que también similar. ¿Cuáles son los problemas de los diodos conectados en paralelo y cuáles son las soluciones posibles? El problema principal de los diodos en paralelo es que requiere tener una distribución uniforme de corriente. Y esto nada más se logra mediante la conexión de inductores a las terminales o usando resistencias de distribución de corriente. Sin embargo, al conectar resistencias pueden representar una pérdida de corriente. Entonces, otra de las soluciones, aparte de conectar inductores y resistencias, es de poner ambos diodos de características iguales, ¿no? Ya que estos diodos tienen que tener caídas de voltaje directas iguales o diodos del mismo tipo, como se mencionó anteriormente. Si dos diodos están conectados en serie con igual repartición de voltaje, ¿por qué difieren las corrientes de fuga de los diodos? Esto es muy fácil de contestar, ya que estos diodos básicamente difieren por sus tolerancias en el proceso de producción. ¿Por qué difieren? Porque la calidad del material puede ser diferente entre sí. Una puede ser de mayor calidad, por tanto tener una contestación más rápida, ¿no? Una respuesta más rápida que el otro. Por lo que estos difieren entre sí. Entonces, esto sería todo.